olvidada de los Montes de María, que habla de la violación de una mujer negra por parte de un hombre blanco, hecho que la cultura circundante ha naturalizado. Por lo tanto, uno de los temas que subyacen en el texto de Adelaida es el tema de la naturalización de la violencia en una zona que ha sido violenta desde sus orígenes, los Montes de María, en el departamento de Bolívar. La autora se pregunta por qué la violencia, que ha sido tan omnipresente en esa zona, queda por fuera de la rica memoria musical que caracteriza la zona. No en vano ha sido cuna de grandes músicos. El texto de Adelaida comienza con una muy bella descripción. Aunque no tendría más de 50 años, su canto se siente desgastado, desgarrado, casi desafinado. Se oye un residuo de ruido en la voz. Cada consonante revela sus gestos, su forma particular de pronunciar el español. De nuevo, el sonido y el tacto, el roce, la fricción no se liman ni se pulen, pero todo eso hace que su voz sea en igual medida honesta, franca, paradójicamente transparente. No hay un intento por maquillar, neutralizar, normalizar el español de quien canta, quien además de ser costeño, tiene un acento campesino. Está hablando obviamente de la persona que cantó la cumbia. De esta manera, Adelaida se refiere a la música a propósito de la cumbia Cuando lo negro sea bello, de Adolfo Pacheco. Se trata de un texto crucial y poético que tiende puentes entre la música, el trauma, la política y la cultura. La cumbia no es solo música de fiesta, es también el sonido de un lamento. Dice Pacheco que la música de gaita, que es indígena, es más triste que la cumbia en la que predominan los tambores. Esa tristeza está ligada a la tierra y a su historia, a los Montes de María, una región que arrastra desde la colonia una historia de opresión y resistencia tanto negra como indígena. Mientras Landero grababa esta cumbia en los Montes de María, se gestaba un conflicto que llegaría a su punto más álgido en el año 2000, con la conquista y el dominio de los grupos paramilitares. Aunque no se trata de imponerle a la música un papel literalmente político, Adelaida se pregunta por qué esas luchas no son evidentes en la música de acordeón de la región. Es por eso que para ella esta cumbia, casi olvidada, se siente como un sonido bajo la superficie, como el canto de algo latente. La letra de Cuando lo negro sea bello comienza con un mandato de venganza. El niño ha violado a María y el que canta manda a que José tiene que vengar la ofensa. Estamos ante una escena que se ha repetido demasiadas veces en Colombia y ante un llamado justiciero que busca ponerle coto a la arbitrariedad del dominio del niño del pueblo. Este podría ser el canto de un cimarrón del siglo XVIII o XVII, podría ser el grito de venganza de un campesino montemariano contra el rico, contra el dueño de la tierra. La historia nunca se percibe enteramente mientras ocurre. Lo que ocurre no se sabe mientras ocurre, ni inmediatamente después de que ocurre. Solo se sabe, si se sabe, tras un periodo de latencia, de silencio y de vacío. Esos regresos brutales de la experiencia traumática se escuchan en la cumbia de Landero como la reiteración de un ciclo de violencia y de venganza en el que María es silenciada una y otra vez. Para Adelaida, lo que regresa o se actualiza es la estructura de dominación colonial que no ha dejado de existir porque ha permanecido latente y oculta. Ese lamento de Cuando lo negro sea bello se puede escuchar hoy como el anuncio de un nuevo retorno de la violencia poscolonial en la región de los Montes de María. ¿Dónde está María? ¿Por qué ella no dice nada? ¿María no tiene voz? Porque si algo se escucha es su silencio.
parece estar destinada a ser siempre objeto de leyes externas. El silencio que se impone sobre María no está solamente marcado por su pertenencia a lo negro, sino que queda atrapado en la intersección entre lo negro y lo femenino. Cuando lo negro sea bello, podremos hablar de libertad y de justicia, parece decir Landero. Ni la retaliación ni la venganza parecen tener el poder de hacer que lo negro sea bello. El tigre es símbolo de fuerza, de valor e incluso de estirpe real. Pero en la letra de la cumbia de Pacheco, el tigre, o el sueño del tigre más bien, es la negación de la agencia humana. El gesto de Landero parece ser cantarle a la belleza de lo negro, aunque lo negro aún no sea bello. ¿Será hacer de lo negro algo bello en el canto mismo?, se pregunta Adelaida. La voz se aleja del vengador que manda coger el machete. Ya no le habla a José, sino le habla a María. Y en un tono a la vez íntimo y condescendiente. Aquí es claro que María está embarazada y no tiene más consuelo que soñar, escapar del mundo e imaginar que le ocurrió lo que le ocurrió a la Virgen María. El consuelo que se le ofrece a María no es una salida, es una puerta de entrada a un mundo en el que se perpetúa la violencia en nombre de la voluntad divina. La cumbia transita entre el deseo de venganza y la resignación, en espera del tiempo de lo negro. La fatalidad está anclada en ciertos modos de percibir el pasado que han permanecido latentes desde la época de la esclavitud y que se hacen patentes de vez en cuando en manifestaciones culturales como esta. Lo negro en la cumbia de Adolfo Pacheco se puede entender no como un contenido, no como hechos o como datos, sino como una forma particular del sentido, del sentir. Lo negro es una forma de sonar y un modo de tocar los instrumentos y de tocarse los cuerpos a sí mismos, entre sí y con el mundo. La historia que narra la cumbia de Pacheco muestra cómo se han marginalizado y silenciado los sonidos que no corresponden a los valores raciales, religiosos, culturales e incluso científicos de la mirada hegemónica impuesta por los españoles, pero interiorizada y naturalizada en Colombia hasta nuestros días. El sonido rugoso y turbio que oyó Adelaida en la voz de Landero es justamente un sonido que afortunadamente aún no ha sido blanqueado. Gracias. Ay, Toya, muchísimas gracias por esas palabras y a todos por venir. Obviamente es un momento muy feliz y muy especial ver tantas caras conocidas y también algunas nuevas. Para mí es muy especial tener a María Victoria Aratoya acá, pues la presentación que ya se hizo de ella pues muestra, digamos, como la trayectoria académica y yo diría también política, y ha sido como un modelo de rol para muchas personas, sobre todo mujeres en la academia, así que mil gracias. Bueno, yo quisiera aprovechar, digamos, este ratico con todos, más que para, digamos, explicar el argumento filosófico del libro, tal vez para contar un poco cómo llegué a esto y qué ha significado esto para mí, porque quise como publicar el libro y porque me parecería chévere que otras personas también lo leyeran. Digamos, tal vez la primera pregunta que veo en la cara de la gente cuando cuento de qué se trató mi tesis fue ¿cómo es posible dedicarse un año entero, un año y medio y más de 100 páginas a una sola canción que no dura ni siquiera 3 minutos? ¿Qué encontré yo ahí, digamos, que hiciera como una impresión en mí tan fuerte como para dedicarle toda la tesis a escribirlo? No sé qué impresión les dio cuando la escucharon, pero bueno, la manera en la que llegué a esta canción fue a través, digamos, de un trabajo de investigación que estaba haciendo en la Universidad de los Andes, en un grupo de investigación sobre arte y memoria del conflicto.
nos preguntábamos en ese grupo cuál es el rol y cuáles son las posibilidades de sentido que tiene el arte para hacer memoria de la violencia política, cuáles son las posibilidades particulares de las expresiones sensibles y estéticas que logran, digamos, dar testimonio, capturar, representar experiencias de violencia extrema, que quizás los discursos jurídicos del derecho, lo institucional o la historiografía no logran capturar. Las paradojas de la violencia, de la desaparición forzada, del secuestro y demás, digamos que no siempre logran ser bien representadas en los discursos institucionales. Entonces nos preguntábamos cómo ha hecho el arte colombiano para responder a esa casi que exigencia ética de la memoria del conflicto. A mí me estaba generando una inquietud o una incomodidad personal, digamos, que sentir que ese estudio sobre el arte estaba girando en torno a obras de arte de museo o de grandes nombres de artistas, sin demeritar el trabajo, digamos, como la riqueza y el rigor académico que hay ahí, pero justamente fue a través de un trabajo de María Victoria sobre iniciativas no oficiales de memoria, cuando me empecé a preguntar cómo, qué está ocurriendo en Colombia y de qué manera se está quedando narrado y representada la violencia, más en la vida cotidiana y más en la cultura popular. Entonces, digamos, ya como a meses de tener que presentar el proyecto de investigación de la tesis, estuve yo en un intercambio en Canadá, y allá en medio, digamos, como del frío y el invierno, de repente con Juan Pablo nos encontramos con uno de estos paquetes de MP3, entre nos un poquito piratas, con una cantidad de cumbias, como cientos de canciones, pues que son difíciles de encontrar porque ya ni siquiera los vinilos son fáciles de encontrar, y de repente una noche en una fiesta, después de una fiesta súper norteamericana, anglosajona, llegamos a la casa y escuchamos esta canción y yo quedé, pues generó un impacto tan fuerte en mí, pues que 5 años después sigo hablando de esta canción. Entonces, digamos que yo andaba con las antenas bien pendientes como de identificar como expresiones culturales que hicieran memoria de la violencia, pero jamás pensé que fuera una cumbia y que fuera a través de la música que me iba a interesar por eso. Y no fue precisamente como por un placer estético, digamos, simple o no problemático que me llamó la atención. Fue justamente esa mezcla o esa ambivalencia de la atracción y la fascinación que yo sentía al escucharla y la incomodidad que me generaba, la dificultad que yo sentía al escuchar esta música tan distinta a la manera en la que, o digamos como a los hábitos de sonido y de escucha a los que estamos acostumbrados, en una época en la que ya hay como unos estándares de producción y de calidad y demás que escuchar, no sé si lo percibieron al oírla cuando sonaba. Es difícil de oír, es difícil de apreciar, pero había algo ahí que me llamaba mucho. Entonces era esa mezcla de la dificultad o el desagrado y también de lo poderoso del texto poético de los versos de Adolfo Pacheco, que yo decía que en qué momento termina, como decía María Victoria, una historia de una violación, que además no es lo primero que uno escucha en la canción, hay que oírla varias veces para identificar que eso es lo que está pasando ahí. Termina compuesta con un ritmo de fiesta y está intercalada con estos coros en los que se llama a la fiesta y a la celebración. Una historia tan dura, tan difícil de escuchar y de narrar, cómo la mezcla y cómo la entiende uno en el contexto cultural colombiano y en medio del contexto de la fiesta. Entonces ahí empecé como a escarbar y a acercarme y a tratar de encontrar toda la información posible sobre esta canción. No fue fácil, no hay escritos al respecto, solo hay una mención, digamos, en textos académicos, en un catálogo que hacen que hace un investigador de la Universidad del Atlántico sobre la música de Pacheco, y la cataloga como costumbrista. Y eso a mí me
me atravesó el corazón. Es decir, ¿en qué sentido es costumbrista la historia de una violación? ¿Sí? Y también cómo se ha desoído, o como decía María Victoria, enterrado, quizás este tipo de expresiones, pues que no es, para mí es la cumbia más bella de Pacheco, pero no es la que más, no es la más popular. Entonces ahí empecé como a sentir pues que yo tenía que escribir al respecto, pero entonces apareció pues como el reto de cómo carajos, perdón, escribir de esto desde la filosofía, un poco por lo que recogía María Victoria, que es ya como la lectura final de lo que terminé como elaborando, pero la pregunta no es muy sencilla. En términos de la disciplina, de la filosofía y de la tradición, había muchos retos que fue para mí como lo más difícil, lo más retador, pero también como la satisfacción y, más grande, y es una pregunta por el método y también por los aspectos políticos de la academia y de la filosofía, tratando de escribir sobre una cumbia en la que se habla de lo negro y desde lo negro, en un ambiente académico muy privilegiado, básicamente estudiando filósofos europeos y norteamericanos blancos. ¿Cómo poner a conversar las dos cosas? Fue uno de los retos más grandes, porque yo no quería, sobre todo no quería, hacer como una torsión o como un irrespeto a la canción, tratando de imponerle los conceptos de la filosofía, las preguntas y los métodos de la filosofía, y hacerla hablar en sus palabras. Entonces, digamos que lo que hay en este libro, y lo que van a encontrar, más que una tesis o una investigación científica o una argumentación científica, es un intento mío por responder a la pregunta de cómo se puede escribir desde la escucha y cómo se puede pensar la filosofía desde la escucha. Entonces, digamos que la estructura no se desprende como de lo que sería una tesis, digamos, que se espera de la filosofía, ni estoy defendiendo un punto. Lo que estoy tratando de hacer es prestar toda la atención posible a lo que la canción misma está diciendo y sobre todo a lo que la canción misma está haciendo. Eso fue como la perspectiva que me interesa a mí del estudio del arte y de las posibilidades del arte. No es tanto cuál es la narrativa y qué es lo que se dice a través del arte, sino qué ocurre en él y qué ocurre en esta canción. Entonces estructuré el texto como, quizás, digamos, la manera más simple de explicarlo es como una escucha del texto de la canción y una escucha de la parte sonora, sin ser musicóloga ni nada, digamos, como tratando de generar una conversación de doble vía. La filosofía planteando ciertas preguntas en su lenguaje a la canción, y la canción, o mi manera de escucharlo, tratando de interrogar al mismo tiempo a la filosofía y a mí misma en mi rol, digamos, de estudiante de filosofía. Eso, ¿qué podía pasar ahí? Entonces el ejercicio de escritura, de estar generando esa conversación en doble sentido, es también como parte de lo que está en el libro. Hay quizás 3 preguntas o 3 temas conceptuales que son o que fueron fundamentales para mí y que ya la Toya mencionaba. El primero es el tema del trauma. Yo, digamos, como interpreto, como escucho lo que está ocurriendo aquí, en varios sentidos es una historia de un trauma, del trauma no solo individual, de quien justamente no puede hablar o no habla en la canción, que es María, que es, digamos, como parte de lo que se ha estudiado y dicho acerca de la experiencia traumática, pero también en un sentido cultural y en un sentido histórico. Como decía la Toya, parte de lo fundamental del trauma es la estructura histórica, con el periodo, digamos, de latencia, en el que después del evento violento no hay experiencia de lo que ocurrió, y regresa abruptamente ese evento a manera de flashbacks o de como eventos en los que el momento, digamos, de la violencia retorna como un presente y no se puede narrar como un pasado. Entonces esa idea del trauma está como muy presente en mi escucha y en mi lectura del texto.
La segunda pregunta ya la mencionaba un poco y es a partir como de algunos filósofos franceses tratar de identificar o leer cuál es la relación entre la política y el arte y puntualmente, es decir, en qué sentido el arte puede ser político, en qué sentido el arte puede actuar en lo político o tener un rol en lo político. Y es una pregunta pues gigantesca en la filosofía, pero mi manera de abordarla a través también como de los planteamientos de Rancière es básicamente entender lo político o desde el punto de vista, o desde la pregunta por la comunidad política, por la manera en la que aparecemos y somos unos frente a otros en el espacio de lo común y de lo público. Y lo que plantea Rancière es que el arte, en la configuración o la manera de distribuir elementos sensibles que hay en todas las obras de arte, o que podría uno interpretar que eso es lo que hace una obra de arte, en esa configuración hay un sentido de comunidad, se inscribe, se sugiere y se presenta, no necesariamente en lo que se dice, sino en lo que hace el arte, hay un sentido de comunidad político ahí plasmado. Y esa es, digamos, como la pregunta que atraviesa mi escucha y mi lectura de esta canción. Como respuesta a esa pregunta, entonces, digamos, tomo o identifico como una resonancia entre las figuras de comunidad que aparecen en la canción, que son principalmente el cuerpo de María, como la vela prendida, hay una estrofa que dice así, que ella está prendida, ilumina, los pechos le brillan, que es también como esta figura como muy contradictoria y muy trágica, porque es el producto de una violación de alguien externo a la comunidad. Luego está la figura, bueno, de la rueda de cumbia, que está implicada, y luego está la figura del tigre dormido, que sueña con el mundo que dejó, y quitará vengativo cuando lo negro sea bello en la cadena de su pie. Entonces ahí hay varias referencias a la comunidad, que yo, digamos, como que intento como poner en relación con algunas ideas de algunos autores de la filosofía, que están también preocupados por los límites y las posibilidades que tiene la filosofía de escuchar y de acercarse al arte. No necesariamente latinoamericanos, son autores europeos, pero también, digamos, que fue muy intencional esa búsqueda de interlocución con otros autores que también se están pensando en la escucha, y digamos como un aspecto difícil para la filosofía, que siempre se ha pensado desde las metáforas de la visión, igual que la ciencia. La filosofía siempre ha intentado poner en evidencia, dilucidar, iluminar, explicar, mientras que el registro de lo sonoro y el registro del acústico tiene menos que ver con la verdad y la comprensión y más que ver con la resonancia, con la dispersión del sonido y la dispersión de un sentido que no necesariamente tiene que ver con la evidencia, la verdad y la comprensión. Entonces esas son como las tres preguntas, digamos, desde las que abordé el asunto desde la filosofía, pero puntualmente mi interés, y es algo que intenté, digamos, como mantener en el corazón del libro, pues es la canción misma. Entonces, si hay algo que yo quisiera como rescatar, y desde lo que los quisiera como invitar a leer el texto, es un descubrimiento para mí maravilloso, digamos, que es la noción y la experiencia del timbre, del color, timbre o textura en el sonido o en la música, que es justamente lo que estaba mencionando Mara Victoria, como esa voz rugosa y esa voz turbia, que no está limpia, que no está pulida, que no está formada, que no está blanqueada, en últimas también. Y si hubiera una tesis o si hubiera como un planteamiento fuerte de mi parte en el libro, es que el gesto político de Adolfo Pacheco al escribir esta cumbia y al escoger a Andrés Landero, que es quien canta, para hacerlo, que era un campesino de San Jacinto, está justamente en la apuesta por la manera de sonar de la canción, por haber escogido su voz, distinta a voces como la de Matilde Díaz, que era quien cantaba con Lucho Bermúdez,
también distinta a las voces folclóricas o tradicionales de los gaiteros de la región, y se la juega por un timbre, por un sonido del color que es para mí lo negro de esta canción. Entonces, para mí hay como un gesto político muy claro de distanciarse de la cumbia blanqueada de las orquestas de Lucho Bermúdez en Bogotá, y hay también un gesto político muy claro al usar el acordeón como el timbre de la cumbia y no como el timbre del vallenato de Valledupar, que es, digamos, como otro gesto y otro acto político que hay muy claro para mí en esta elección. Y en esto Adolfo Pacheco, a quien entre otras terminé entrevistando, defiende con mucha vehemencia que el timbre del acordeón ha sido capturado o utilizado en la tradición del vallenato para representar la comunidad política de Valledupar y del Cesar, así como el timbre del clarinete y de la voz de Matilde Díaz se convirtió en el representante de la identidad nacional cuando la cumbia se convirtió como en la música nacional. Asimismo, el timbre del acordeón se convirtió en el representante de la comunidad política del Valle. Entonces, al liberar estas sonoridades de esas identificaciones con estos proyectos políticos, pienso yo que hay un gesto muy interesante de parte de Pacheco y de Landero en cuanto a lo negro sea bello. Estos son como apuntes, digamos, como generales de lo que está en el libro. Traté, digamos, como de hacerlo en esta versión ya editada como menos una tesis y más un libro, menos filosófico y más literario quizás, o algo por el estilo. Pero entonces esa es como la invitación, a escuchar también estas cumbias, acercarse a sonidos que son difíciles de escuchar al principio, pero que guardan como una riqueza cultural, histórica y una cantidad de sentidos que se entrecruzan si uno los escucha con atención. Incomodémonos al escuchar, quizás algún día lo negro será bello. Si el público quiere intervenir o hacer alguna pregunta, son más que bienvenidos. Tú hablas de la diferencia entre lo que dice la canción y lo que ocurre al oírse la canción, y después hablas de la resonancia, etc. ¿Cómo le podrías poner palabras a lo que ocurre? ¿Está aprendiendo? Sí, bueno, digamos, uno de los aspectos que yo identifico como del texto, de la letra de la canción, es que más que una narración o una casi que crónica, como ocurre mucho en el vallenato, aquí hay una puesta en escena. Es decir, no está contando algo, sino es casi como una reacción o una respuesta a la violación de la que habla. Entonces, por ejemplo, la canción empieza diciendo: José, coge tu machete, que el niño del pueblo se burló de María. Su cadera, esos cachetes le crecen, su pecho brilla como una vela prendida. ¿Sí? Y esa es como, en cada estrofa de la canción hay como una suerte de escena diferente en la que no se está contando algo, sino que está ocurriendo ahí. Y esa es como una dimensión que uno podría llamar performativa del arte en el que esto está ocurriendo. Otra dimensión, digamos, en ese hacer del arte, en ese aspecto performativo, es para mí justamente el gesto de su manera de sonar. Entonces yo encuentro como un acto, un gesto o una acción al decidir usar estos sonidos, estas sonoridades, y ahí está ocurriendo más que contando algo, ¿sí? Entonces al traer estas maneras de sonar, está generando unas resonancias y unas distancias también con otras sonoridades diferentes. Ese es como el sentido que yo le encuentro.
digamos, está tomando una distancia frente a la cumbia blanqueada de Bogotá, se está acercando justamente también para distanciarse de la sonoridad del vallenato, y esto mezclado con lo que está diciendo en la letra. Hay un punto que es para mí particularmente performativo en la canción, y es esta estrofa del tigre dormido, cuando dice: yo soy un tigre dormido que todas las noches sueño con el mundo que dejé, y quitaré vengativo cuando lo negro sea bello la cadena de mi pie. Digamos como que el núcleo interpretativo para mí en el libro está en esta estrofa. Mi interpretación del asunto es que cuando la canción dice quitaré vengativo cuando lo negro sea bello la cadena de mi pie, está llamando nuestra atención sobre lo negro. ¿Y qué es lo negro? Es un color. Y el color no es solamente, digamos, como en términos como de raza o culturales, sino que también al timbre de la música se le dice color. Entonces está llamando nuestra atención sobre su manera de sonar. Y esa es una manera performativa, o digamos más que constatativa, si uno quisiera llamarlo así, de algo que está ocurriendo en la canción de manera autorreferencial, es decir, sobre sí misma, y nos están dando una clave de escucha, una clave de interpretación, una puerta de entrada a lo que está haciendo ella y a lo que quiere decir. Ese es como, digamos, como el punto de partida o el punto de fuga de mi escritura y de mi interpretación. Está en ese momento en el que la canción se llama a sí misma negra y se llama a sí misma aún no bella, ¿sí? Está diciendo cuando lo negro sea bello, cuando mi color, cuando mi manera de sonar sea bella. Yo solamente encontré un problema en el texto de Adelaida, porque como ella utiliza el concepto de trauma, lo toma de Katy Carun, es muy difícil aplicar el concepto de trauma en un evento que está naturalizado. Es decir, la violencia en Colombia, las violaciones de las mujeres, de los niños, de las niñas, es un evento cotidiano absolutamente naturalizado, y ahí yo encuentro una dificultad para pensar la violación de María como trauma, por lo que la cultura naturaliza. Entonces le quería preguntar a Adelaida si ella ve algún tipo de contradicción ahí, o si para ella la violación de María es realmente, independientemente de lo que la cultura naturaliza, es realmente un trauma. Gracias por encontrarle solo un problema. en la relectura del libro para esta presentación encontré, digamos, yo misma como varios. Uno tenía que ver sobre todo con que no le di suficiente importancia al silencio de María. En últimas, esta es una canción escrita por Pacheco, por la voz, digamos, de un hombre sobre la historia de ella. Y en los estudios de trauma también en relación con la literatura y con el teatro y con otras formas de arte, la pregunta quizás que da lugar al trauma como un problema tan interesante y tan difícil está justamente en la dificultad de los sobrevivientes de contar la historia, de hacer referencia a lo ocurrido, por lo que significa ese trauma en la manera de registrar y poder narrar la experiencia traumática. Entonces, digamos que el silencio, es decir, la naturalización de la violencia, para mí no sería contradictoria con llamar a lo que está ocurriendo eventos traumáticos, porque justamente el silencio de los sobrevivientes es también lo que permite naturalizar esa violencia, diría yo, pensaría yo. En la medida en la que esa naturalización pienso que no está pasando desde el lugar de enunciación o de discurso de los sobrevivientes, sino de quizás quienes los rodean. No se está narrando la violación o la violencia sexual como trauma, quizás, sino puede ser costumbrista, como esta clasificación de la que les hablaba al comienzo. Pero es que ahí precisamente
eso es lo que a mí me parece abismal del texto tuyo. Es decir, es una cumbia que supuestamente es festiva, que está narrando un evento que es muy dramático, pero que no es tan dramático porque la cultura no lo ve dramático. Y hay una mujer que es la protagonista que está silenciada, pero no porque ella no pueda hablar o no tenga voz, es porque es una cultura patriarcal y machista donde la voz femenina no tiene cabida. Entonces, a mí me parece tan dramático, además está acompañado por esa voz pastosa, esa cumbia tan triste, es muy triste, es un lamento realmente, es un lamento. Y, o sea, tú le haces lectura como en 5, 6, 10 niveles a la cumbia, que es lo que es prodigioso, que es lo que me parece maravilloso. Es una pequeña canción a la cual tú le sacas un jugo impresionante en 1000 sentidos. Y miras la esclavitud, miras el asunto de los cimarrones, miras todo, digamos, todo ese proceso de invisibilización del negro. Todo está ahí en el análisis que tú haces de esa pequeña cumbia, que es una cumbia que además lamentablemente ya no se oye porque está totalmente blanqueada. Ya la cumbia ni siquiera se oye. El vallenato la aplastó. Entonces, en ese sentido sí es maravilloso que volver a rescatar este tipo de música, ¿no? Sí, yo digamos que no caí en cuenta el peso que tiene el asunto de género en mi lectura. Quizás si lo reescribiera, le daría mucho más lugar. No lo vamos a reescribir. Le daría mucho más lugar, porque en últimas sí hay un momento en el que es particularmente, pues para mí, doloroso, y es la última estrofa, cuando la persona que canta, que nunca sabemos si es una, si son varias, hay muchas voces también en este texto, dice: consuélate, niña mía, con el ejemplo de Dios, y sueña que te pasó como a la Virgen María. Es tu destino, María, como tu piel y la mía. Sí, es decir, lo que hay ahí también es como el discurso, pues en últimas es el discurso de un hombre que le está quitando también a ella, o su manera de resolver el problema es el olvido, es transformar su memoria como si fuera lo que le hubiera pasado a la Virgen María. Que también hay, digamos, en todo el texto hay como una de las hebras atravesadas, o de los niveles que decía María Victoria, es como la relación entre estas violencias de género, de raza, colonial, con la religión católica. Hay 3 referencias, digamos, a María en este texto. Están los Montes de María, el nombre que le dieron los españoles a esta zona de, pues ahora, Bolívar y Sucre. Está María como el nombre más genérico, digamos, de las mujeres colombianas, y está la Virgen María. Y la interrelación entre una y otra cosa es también como una de las hebras que a mí me pareció como, y que me parece fundamental también, como seguirle la pista en las expresiones culturales y en las intersecciones de violencias políticas y estructurales del país, porque no es solo lo que le pasó a María en esta canción, es también lo que le están diciendo que haga. No es solo el silencio de quien la violó, sino de quien, y eso yo no lo toco en el libro, de quien le está hablando. Consuélate y sueña que te pasó como otra cosa. Y está también el momento en el que en la segunda estrofa, cuando el cantador, digamos, le dice, después de hacer el llamado de venganza, que es básicamente el que canta y José yendo a vengar con machete la violación de María, la segunda estrofa dice: la toma por matrimonio, aunque descienda del rey, o yo le aplico mi ley y se lo lleva al demonio. Es como otro llamado, digamos, como desde la comunidad de ella, desde quizás su familia, también definiendo su destino, también definiendo que la manera de reparar el daño de la violación estaría en que se casaran con ella. Que el violador se casara. Que su violador, o sea, su propia comunidad le está diciendo la manera de resolver esto, la manera de vengar la ofensa a nuestra comunidad sería que tu violador se case contigo.
y si no es eso, entonces olvídate y sueña que esto nunca pasó. Y yo no creo que esto sea solamente esta canción, es decir, creo que también esto nos pone a pensar también como en muchas otras discusiones que están ocurriendo. Para mí, sin duda, en el marco de la memoria sobre el conflicto armado, porque una de las cosas que menciona en el libro es que la violación en términos políticos es un acto de guerra también. Sobre todo en conflictos étnicos, una violación es dejar la semilla del enemigo en la comunidad ajena. Quizás también ocurre eso en escenarios más cotidianos, pero mi lectura también de la violencia sexual es que se traslapan violencias estructurales y cotidianas con elementos de la violencia política que está muy presente en esta canción, en la que no está ubicada en ningún conflicto político específico y que podría estar ubicada en cualquiera. No sé si alguna otra persona quiera intervenir. Sí. Bueno, un poco en hilo a la conversación que se acaba de dar sobre el tema de género, me sorprendió mucho. No sabía el contenido de la canción hasta hoy. Y el tema de como si el título fuera una hipótesis del autor, como la belleza como salvación. ¿Sí me va a entender? Como cuando lo negro sea bello, eso te va a salvar de una escena de horror como puede ser una violación, y más con esta parte de la canción que él dice es tu destino María, como el mío, pero además es el tuyo María, además puede ser mujer, negra, esclava. O sea, me inquieta mucho como si el título como hipótesis, como si la belleza fuese una salvación para este destino de María. Realmente. Sí, eso fue como también de lo primero que me llamó la atención. La temporalidad del título es supremamente interesante. No está diciendo es ahora, es en un futuro, es en la ocasión en la que también mi interpretación es como lo negro también puede ser bello en muchos presentes, ¿sí? O ya lo es, digamos. Pero sí, yo pienso que sí hay una hipótesis ahí, digamos, como de la relación entre la estética y la política de parte de Pacheco, o digamos como del desprecio y del desagrado también como una forma de injusticia y de discriminación. Yo no quise, digamos, meterme en ese tema específicamente, también porque me parece problemático pensar, digamos, que la apreciación estética acabe con la violencia. No necesariamente es así. Muchas veces justamente el gusto y la atracción son también, digamos, como caminos de entrada a lo violento, y también la exotización de la belleza de lo negro es también un aspecto, digamos, o que está muy relacionado con ciertas formas de violencia y de racismo. Pero sí siento que en un sentido o en una dimensión, esa invitación a la escucha de lo negro, no necesariamente solo afrodescendiente, quizás lo negro en un sentido más amplio, en contraposición a todo lo que uno podría llamar blanco, entre comillas, con la cantidad de sentidos complejos que eso puede tener. Sí, yo sí la oigo así, en una dimensión quizás que no tiene tanto que ver con la violencia sexual, pero sí con la discriminación racial en muchos de sus niveles. Es decir, sí pienso que aquí hay un sentido, como una hipótesis que comparto o una tesis que comparto, de la relación entre lo estético y lo político, o del gusto como un asunto político. ¿Sí? Como no hay gusto universal, ¿sí? Y eso es una cosa muy bella del timbre. Bueno, no sé si debería explicar un poquito más qué es el timbre. Es como la dimensión del sonido, que no es ni el tono, que es do, re, mi, fa, sol, ni el ritmo, ni el volumen, ni la armonía, ni la melodía, sino aquello que nos permite identificar la fuente de un sonido, o un sonido entre comillas como tal. Es decir, si María Victoria y yo cantamos la misma canción afinadas, la identificación de la voz de ella, a diferencia de la mía, sería el timbre de la voz de ella o el timbre de mi voz. Una canción, la misma cumbia tocada en clarinete,
en flauta de millo, en gaita o en acordeón, las podemos identificar diferentes, no porque sea una melodía o un tono distinto, sino por la fuente del sonido. Es decir, cuando uno dice, eso es un acordeón, está uno identificando el timbre del acordeón. El timbre tiene algo muy interesante y es que es una dimensión de lo musical. Esto lo aprendí porque no soy musicóloga, pero en todo este proceso aprendí mucho del timbre, que no se rige. Esto es muy bonito. Dice, una de las investigadoras que leía yo sobre el timbre dice, el tono es gobernado por la ley, mientras que el timbre es gobernado por el gusto. Es decir, en los estudios de música, en la historia de la música, hay como construcciones normativas con respecto a los tonos, a la armonía, a la melodía, mientras que no hay unas reglas objetivas o intersubjetivas de qué es un buen timbre y qué es un mal timbre. El timbre es un asunto de gusto. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué forja el gusto sobre un instrumento frente a otro? El acordeón y el sonido del acordeón es particularmente interesante en esto. Una acordeonista lesbiana norteamericana maravillosa describe el acordeón como el sonido más negro, dice ella. Y es que el acordeón se inventó después de que existieran, después del florecimiento, digamos, como de la música clásica. Entonces no hay composiciones específicas de la música clásica para acordeón. No porque el acordeón sea malo, ni menos sofisticado, ni con menos posibilidades que otros instrumentos, sino porque simplemente no quedó en el repertorio de lo más valioso y lo más preciado. Y se comenzó a asociar el sonido del acordeón en muchas culturas del mundo con lo popular. En Estados Unidos sin duda, y en Colombia también. Mi tío y mi mamá que están aquí me contaban cómo en Valledupar, antes de la creación, en Villanueva, cuando era Guajira, antes de la creación del Cesar, no dejaban entrar a los grupos de acordeón al club social porque era un sonido despreciado y marginado. Entonces el timbre es muy interesante también por eso, porque está muy asociado a asuntos políticos, asuntos de clase, asuntos de raza. Asociamos ciertas maneras de sonar a ciertas construcciones culturales y ciertas construcciones de sentido, sin que el timbre en sí mismo tenga nada ni de bueno ni de malo. Pero entonces esos desplazamientos tímbricos que hace esta canción son particularmente interesantes para mí por eso, porque es mover de un lugar a otro ciertas maneras de sonar, combinarlas de ciertas maneras y generar nuevas asociaciones de sentido, nuevas vinculaciones sensoriales y conceptuales en la que ocurre en la música. Y en ese sentido la música es muy política y es como parte de lo que intento señalar aquí. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos terminar aquí. Muchísimas gracias por la asistencia, por las preguntas, y compren el libro. Realmente no soy yo la autora, es una joya ese libro, es una belleza, se deja leer muy fácilmente. Además, no es un libro con jerga académica complicada, es un libro que se lee con mucho gusto. Bueno, entonces